Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy quiero conversar con ustedes en la serie de la santidad de Dios. Quiero hablarles acerca de la santidad versus los juicios de Dios. Quiero compartir la escritura en el libro de Apocalipsis, último libro, capítulo 15. Vamos a compartir la escritura en la mañana de hoy. Agradecido del Señor y de su cuidado. Agradecido del Señor y de su cuidado. Vinimos a alabar su nombre. Y libremente lo haremos. Aquí en cualquier lugar reconocemos la grandeza de Dios, su poder, su cuidado, porque Él nos sostiene. Estamos de pie porque Él nos sostiene. Aleluya. Aleluya. Nuestras fuerzas hace mucho que desmayaron, pero el Señor nos sostiene y nos da nuevas fuerzas por su misericordia. Apocalipsis capítulo 15, a partir del versículo 1, leemos en el nombre de Jesús. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. ¿Se saben esa canción? ¿Alguien puede entonar esa canción? ¿Se la recuerdan? Antes estaba en el repertorio de alabanza. Todopoderoso, Él es justo. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Hay que temer al Señor. Y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Hemos sido rescatados por el Dios Todopoderoso, creador del universo. Grande es el Señor. A Él damos gloria. A Él damos gloria. Todo conocimiento, todo corona, todo poder debe ser traído delante de Él y rendirnos. Alabarlo, porque Él es maravilloso. Así que hoy hablamos de la santidad versus los juicios de Dios. Si fuera una serie sobre los juicios de Dios, diría que es una introducción, pero ustedes saben que estamos en una serie que no podemos hacer serie dentro de serie. Pero quiero tratar dentro de esta serie algunos puntos que tienen que ver con los juicios de Dios. Nosotros conocemos a un Dios bueno, misericordioso, compasivo, que tiene cuidado de nosotros. Y ese Dios todopoderoso, creador del universo, redentor del mundo,
que el profeta Isaías está diciendo que Él mismo llevó nuestros pecados, que fue castigado por nuestra paz. Ese Señor todopoderoso y misericordioso, lleno de amor y de gracia, también castiga el pecado. Y eso es bueno, que nosotros lo reconozcamos, porque Él es perdonador, pero para el que se arrepiente. El que no se arrepiente, entonces no recibe su perdón ni su compasión. Para conocer a nuestro Señor Creador, Redentor, hay que conocer sus atributos y la revelación de su palabra. Nosotros tenemos que fríamente detenernos a estudiar los atributos de Dios para conocerlo. Y tenemos que hacerlo por medio de su palabra. La palabra que ha sido revelada para que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos a nuestro Creador. Por eso es importante que nosotros nos deleitemos en la palabra, la conozcamos, porque cuando escuchamos una predicación que no está sujeta a la palabra, nosotros tenemos libertad para decir esto no va con la palabra y esto sí va con la palabra. No porque nos sentamos a escuchar predicaciones para hacer juicio, sino porque al conocer a Dios sabemos dónde está el peligro. Y el que enseña una cosa que no es Biblia, como si fuera Biblia, es peligroso. Y cuando usted ignora la verdad, usted no va a ser libre nunca, según la Sagrada Escritura. Y conocer la verdad absoluta que es Cristo y su palabra que ha sido revelada, le permitirá a usted vivir en Él y para Él. Y ese es un desafío, que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra, no solamente a través de lo que dicen los predicadores. Sus atributos dicen que Él es amor, misericordioso, paciente y que manifiesta su gracia a nuestro favor, que es justo y que es santo, que es eterno, que es poderoso y que es celoso y no negocia su gloria con nadie. Dice que es amor, pero también dice que es celoso y que no negocia su gloria con nadie. Así como es amor, no quiere que adoremos a nadie más que no sea Él. Y todo el que adora a alguien que no sea el Señor está en problema, porque lo está provocando a Dios a celo. Está provocando la ira de Dios, porque es capaz de adorar a quien, al pastor, es capaz de adorar al apóstol, es capaz de adorar al sacerdote, es capaz de adorar al papa, es capaz de adorar cuadros, imágenes. Están en peligro porque están desafiando a Dios. Dios lo toma como un desafío y Él es celoso y no comparte su gloria con nadie, a tal punto que los evangelios recoge una de las cátedras de Jesús que habla acerca de la piedra que desecharon los edificadores, pero que esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, y que es una piedra que sirve de tropiezo y de caída, y que el que choca con la piedra se desbarata, y al que la piedra le cae encima lo desmenuza. Eso hace el Señor cuando le damos la gloria a alguien que no sea Él. Y si lo conocemos a Él, debemos aprender eso. Así es nuestro Dios, lleno de amor, dispuesto estuvo a entregarse por nuestros pecados, por nuestras maldades, pero de esa misma manera está dispuesto a castigar a aquel que lo rechaza. Aleluya. Porque nos ha dado una gran oportunidad para servirle. Y eso es conocer a Dios. Cuando lo conocemos por medio de su palabra, de quién Él es en sus atributos. El Señor quiere perdonarnos, santificarnos, guiarnos a Él por medio de la obediencia, y que nosotros anunciemos su verdad al mundo. Eso es lo que Él quiere, atraernos a Él, santificarnos, quitar de nosotros la maldad y el pecado, perdonarnos. Pero Él también quiere que le anunciemos a la gente la verdad del evangelio. No un evangelio trucado y no un evangelio inventado, sino la verdad del evangelio. La palabra es precisa cuando habla de que es como una espada de dos filos y que penetra la coyuntura y es capaz de discernir donde se une el alma y el espíritu por medio del corazón. Es cortante
cortante como una espada de dos filos, es capaz de transformar, es capaz de cortar al predicador y el que escucha la palabra, porque es viva y eficaz. Y esa palabra tenemos que enseñársela a la gente libremente. Ese es un desafío que tenemos, enseñar la palabra de Dios a la gente que no conoce a Dios. Y es una oportunidad que las mismas personas nos dan cuando nos cuentan sus necesidades, cuando nos cuentan sus problemas, cuando nos dicen en la condición que estamos. Nos llama la atención considerablemente que la misma persona que no conocen a Dios andan buscando una ayuda, un auxilio. Y esa es nuestra oportunidad para anunciarle al verdadero Dios. Aleluya. Que quiere hacer cosas maravillosas con la gente, como la ha hecho con nosotros. No nos adueñamos de Dios, ni creemos que solamente Dios es de nosotros, porque Él es universal y vino a nosotros para que se lo demos a los demás. No que lo secuestremos y nos quedemos con Él. Enseñemos la verdad a la gente libremente. Enseñemos la verdad al mundo, para que también la gente tenga la oportunidad de conocer al Dios verdadero por medio de su palabra, y que la gente pueda servir a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que la gente le sirva, que la gente lo alabe, que lo reconozca, que le agradezca por las grandes obras que ha hecho de creación y por la redención en Cristo. Aleluya. En el antiguo pacto tenemos varias manifestaciones. Tenemos varias manifestaciones de los juicios de Dios. Y me gustaría, espero que el tiempo hoy me rinda más que nunca, para hacer ahí un análisis de algunas de las manifestaciones y luego poder ver las manifestaciones de los últimos tiempos. Y nosotros encontramos a un Dios lleno de amor que creó al universo, pero que también en el antiguo pacto manifestó sus juicios por que los hombres, los seres humanos negaron su palabra o dejaron de obedecerlo. Y lo primero que tenemos es en el libro de Génesis. Nosotros tenemos lo que se considera como la caída de Adán, que generó una catástrofe para Adán y para su descendencia. Y el Señor se encargó de establecer juicio sobre Adán, expulsándolo del huerto. Si usted se concentra en la palabra, un Adán que no conocía a nadie, solamente conocía a Dios. Un Adán que lo tenía todo porque el Señor se lo puso delante. Cuando pecó, si usted se adentra en la palabra y se concentra en ella, se da cuenta que Adán quedó desamparado. Nunca había experimentado esa situación y salía a exponerse. Y el Señor lo hizo con Adán como parte de su juicio, porque Adán no le obedeció. En el Génesis capítulo 3, el versículo 17, la escritura dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volviera por todos lados para guardar los caminos del árbol de la vida. Aquí encontramos que la catástrofe del pecado de Adán hizo que los juicios de Dios se revelaran y Dios decidió sacar a Adán del huerto. Eso es una manifestación de cómo Dios va a castigar el pecado
y expuso a Adán, un hombre sensible que lo tenía todo, y salir a aventurar, a golpear la tierra y hacerla parir, a vivir en cavernas con todo lo peligro de las fieras. Así expuso a Adán como parte de su juicio. Y de la misma manera, en el Génesis 7 nos habla de un segundo acontecimiento donde se manifiesta otro juicio de Dios, que me gustaría hoy compartir para que lo tengamos pendiente, porque así se conoce a Dios, así conocemos al Dios verdadero, la verdad de Dios, que es amor y que es capaz de pelear por nosotros, pero que también es capaz de destruir al que no lo alaba, al que lo rechaza y decide adorar otros dioses, inventándoselo él. Y en el Génesis 7:17 encontramos un acontecimiento que se conoce en el mundo como el diluvio, una manifestación de los juicios de Dios. El diluvio acabó con todo, lo destruyó todo. Solo escapó Noé y sus hijos. Y no era que los hijos de Noé eran tan santos, porque ya conocen la historia de los hijos de Noé, ya conocen la historia de Canaán, de Can, que Dios engendró a Canaán, que fue una, según expresan los expertos, un abrupto de rebeldía y de rebelión de Can. El Génesis 7:17 establece: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Busquen la Biblia y lean conmigo para que conozcan a Dios. Sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y surge la pregunta que hemos hecho a través de esta serie de predicación: ¿y cómo un Dios tan bueno puede castigar a la gente de esa manera? ¿Por qué ese Dios bueno, lleno de amor, aplica su justicia y sus juicios son reales? Y la gente que no busca el rostro de Dios, sino que se inventa dioses y que es rebelde y que daña a la gente, que daña a su propia familia, que maltrata a su esposa, que maltrata a sus hijos, que es un engañador, que no le paga a la gente el trabajo que hace, sino que deja ir al obrero con hambre, lo engaña, y si no llama al camión para que lo deporten y se queda con eso, ese salario lo persigue y lo condena. Y no es Dios, es su propio pecado que lo acaba. El pueblo se depravó, el pueblo se degeneró, rechazó a Dios, se hicieron fuertes en la tierra, no quisieron servir a Dios, y Dios decidió establecer su justicia, su juicio sobre la humanidad. Y la pregunta clave: ¿murieron todos? Sí, todos excepto Noé y su descendencia y sus hijos. O sea que todos nosotros somos descendientes de Noé. Deberíamos tratarnos como hermanos, no solo los que estamos aquí, sino todo ser humano. Aun cuando no sirve a Dios, deberíamos darle buen trato porque somos hermanos. Hermano, hermana, todos somos descendientes de un mismo padre. Antes de Adán y de Eva, ahora de Noé, su esposa, sus hijos,
somos descendientes de ellos, porque la humanidad completa fracasó porque no obedeció a Dios ni guardó los preceptos. Hay otra manifestación del poder de Dios que se da en el Génesis, y fue una rebelión que hubo en dos ciudades, que fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Los científicos no son capaces de llamarlo de la misma manera, sino que le llaman de otra forma, pero sí ya se han hecho los estudios y ha habido demostración. Ellos hablan de Numeira y Babeira, pero la Escritura habla de Sodoma y de Gomorra, haciendo una interpretación de sus actos. Decidieron ellos rebelarse contra Dios y casarse hombre con hombre, mujeres con mujeres, y eso provocó la ira de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? El apóstol Pablo, viéndolo desde la gracia, dice que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo dejó solo, lo entregó a poderes engañosos y terminaron en esa crisis. Así que búsquese Génesis capítulo 19. Perdóneme. El 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un gran horno. Abraham había intercedido delante de Dios para que no destruyera esas ciudades, y el Señor le dijo que conforme a su petición sería escuchado, pero hubo ahí una expresión de regateo donde Dios le decía: si hay tantos justos, hasta llegar al mínimo, y parece que no había tantos justos, porque ni siquiera Lot, sus hijas y su esposa eran justos, sino que fue por misericordia, por la intervención de Abraham. Y eso pasa ocasionalmente cuando usted ora por sus hijos, cuando usted ora por su familia. Dios lo va a guardar porque Él escucha su petición, pero no es porque ellos tengan buen comportamiento, sino porque Dios es misericordioso. Él no deja de ser misericordioso aun cuando manifiesta su juicio. Lo que pasa es que Dios es paciente, Él da oportunidades. Y aquí encontramos cómo dos ciudades fueron totalmente destruidas porque ellos decidieron rebelarse contra Dios y decir: no, aquí ya no hay que casarse mujer y hombre, sino mujeres con mujeres, hombre con hombre. Se rebelaron directamente. Y Dios decidió establecer su justicia sobre esa ciudad por su rebelión. Y el texto que hemos leído, que usted tiene ahí, que yo sé que va a analizar, está estableciendo que el fuego y el azufre cayó sobre la ciudad, y que el día siguiente Abraham estaba viendo, como él intercedió, el día siguiente fue a ver qué había pasado, y desde el lugar de las alturas miró la llanura y se dio cuenta que lo que subía era el humo como de un gran horno, lo que ustedes conocen como horno de carbón o cualquier tipo de horno, carbón vegetal hablo, y subía el humo porque hubo una destrucción. Significa que los juicios de Dios, la justicia de Dios se manifestó a través de juicios sobre esas personas. ¿Quién dice que hoy los juicios de Dios no se manifestarán contra esas personas que se dedican a abusar de niños, de niñas, que son capaces de patrocinar aborto,
Matan a los niños antes de nacer. Tenemos la concepción, el punto de vista teológico bíblico, que desde que se engendra es vida, desde que el óvulo se encuentra, desde que el óvulo es fecundado, es la palabra, ahí hay vida, y que si se interrumpe, como llaman la gente, es un aborto, es matar vida. ¿Quién dice que hoy no van a ser castigados y que la ira de Dios no se levantará contra aquellos que están en esa praxis? Lo que pasa es que se manifestará no inmediatamente, pero sí la ira de Dios viene, el juicio de Dios va a caer de la misma manera que cayó en Sodoma y en Gomorra, porque Dios es amor, pero también aplica su justicia sobre el pecado. Y en el antiguo pacto también quiero mencionarle, para cerrar, esta expresión, y voy a ir con ustedes a Hebreos capítulo 11, versículo 27, que está señalando un acontecimiento importante que ocurrió en Egipto, que negaron a Dios y se fueron a adorar otros dioses y persiguieron a los hijos de Israel, a los descendientes de Israel, por cuanto servían al Dios verdadero. Y esa nación fue símbolo de prosperidad, porque el Señor le dio la revelación al faraón, y José interpretó el sueño del faraón y hubo prosperidad. Pero después el pueblo se desenfrenó y se fue tras otros dioses, y Dios humilló a cada divinidad en Egipto. Pero hubo una catástrofe en Egipto, donde el juicio de Dios se hizo fuerte con la muerte de los primogénitos. Y aquí en Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, refiriéndose a Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aprehensión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay una manifestación del juicio de Dios en dos vertientes aquí, y se revela una de ellas en Éxodo 12:19. Hebreos está citando a Éxodo, y por eso le voy a compartir Éxodo, que es el mismo. Lo que pasa es que está siendo citado por el escritor de los Hebreos, y él dice: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. No sé si tienen una idea de este juicio y su impacto. Que todo primer hijo moría. Todo el que era primero y era varón moría esa noche, como una manera de castigar al pueblo de Egipto por causa de la idolatría. Ustedes no se imaginan lo que significa arrodillarse frente a una imagen, adorar una imagen. A muchos de nosotros nos enseñaron eso, pero nos enseñaron a rebelarnos contra el verdadero Dios, y gracias a Dios que nos alcanzó y que no nos aplicó su justicia en esa condición. Ay, Dios santo, qué misericordioso tú eres, y es capaz de ser misericordioso con todo aquel que se arrodilla frente a las imágenes, pero que se arrepienta antes de moverse de este mundo físico, para que su gracia y su misericordia los alcance, porque Dios es celoso. Los egipcios tenían divinidad para todo, tenían dioses, parecían lo católico de hoy, que tienen una señora para la vista, tienen una para que ayude a las mujeres a dar a luz, y tienen una para la lluvia, tienen uno para todo. Lo heredaron de ahí. Provocan la ira de Dios porque no se arrodillan ante el Dios verdadero a clamar, sino que sustituyen al Dios verdadero por imágenes, por cuadros, por dioses inventados que no tienen vida.
Eso provoca la idolatría, provoca la ira de Dios. Por eso nosotros deberíamos salir de hoy de la casa de Dios, de aquí, dispuesto a alcanzar a los perdidos, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que viven en la maldad y que odian a Dios. Necesitan aprender a amar a Dios, que ya lo amó. Decía la lectura inicial de la celebración de hoy, que Él nos ha amado a nosotros primero. Aleluya. Aleluya. Esa es la verdad. Dios nos ha amado y quiere que le amemos. Y entonces por eso vino sobre el pueblo de Egipto esa catástrofe y completó todas esas plagas. El concepto de las 10 plagas la completó con la muerte de los primogénitos. Todo el mundo estaba llorando su hijo. Fue un día de mucho dolor, de una gran angustia, de una gran incomodidad y de luto en toda la nación. Porque como negaron a Dios y adoraron a otros dioses, Dios aplicó su justicia. Y la gracia de Dios es tan fuerte con nosotros que Dios le aplicó la justicia de nosotros sobre Cristo. Y no nos la aplica a nosotros, porque si nos la aplicara a nosotros, nadie estuviera aquí hoy. Literalmente hubiéramos sido consumidos. Le aplicó su justicia al pueblo de Egipto y manifestó su juicio a través de la muerte de los primogénitos. Si usted se concentra en el texto bíblico, cuando usted lo lee y usted ve la escena de dolor y de angustia, Egipto fue humillado fuertemente. Y la segunda manifestación que menciona Hebreos habla del ejército de Egipto, que intentando cruzar por el Mar Rojo, como habían cruzado los descendientes de Israel, se ahogaron. Esa es la segunda humillación más fuerte que recibió el faraón por su rebeldía, porque él se constituyó en un dios, en un ídolo, y se vendía como todopoderoso. Fue humillado porque su ejército fue destruido. Y él lo vio, porque él se quedó del otro lado y él vio cómo su ejército era destruido y regresó avergonzado al palacio. El faraón fue humillado. Los juicios de Dios cayeron porque él negó al Dios verdadero y perseguía a aquellos que sirven a Dios. Hay muchísimas naciones donde hay persecución contra los creyentes en el día de hoy. Y en este país, aunque no hay una persecución abierta, pero hay instituciones y hay personas en particulares que tienen persecución contra creyentes. No es general, sino particular. Dios establece su juicio. Y entonces la gente se dice, y un Dios de amor es capaz de castigar a alguien de esa manera. Oh, lo hace. Su palabra lo establece. Porque hay rebeldía, hay abuso, hay crimen, hay engaño, hay robo. Dios establecerá su justicia si no hay arrepentimiento. Y entonces la palabra que tenemos hoy en Apocalipsis, que habla ya no del juicio del pasado, del antiguo pacto, sino de los juicios de Dios que se manifestarán en los postreros tiempos, como dice la Escritura. Entonces esos juicios que aparecen aquí se establecen justamente porque la gente dejó a Dios para adorar al anticristo. Literalmente, por eso vienen los juicios de Dios. Porque Dios es celoso y no negocia su gloria con nadie. Y hay de aquel que coge la gloria de Dios. Será castigado el que adora al falso y al que se deja adorar. De ahí la piedra choca o le cae encima. Se desbarata o se desmenuza.
Y entonces en el Apocalipsis 13, que es la antesala de la expresión del texto que hemos leído hoy, en el versículo 2 de Apocalipsis 13 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En Apocalipsis 13 hay una narración interesante acerca de 3 personajes que gobernarán la humanidad en un periodo denominado en la Escritura Gran Tribulación. Entonces, en ese periodo denominado Gran Tribulación, que es un periodo que tiene exclusividad de probar a los descendientes de Israel, es exclusivo para los descendientes de Israel, no es inclusivo para el mundo. Eso no quiere decir que alguien no se haga judío y pase, pero es exclusivo el concepto para el pueblo de Israel, porque ya la iglesia no va a estar en la tierra, sino que aquellos que recibieron a Jesús como Salvador y aceptaron su señorío van a volar, aleluya, porque el Espíritu de Dios lo levantará para recibir a Cristo en las nubes, para ir a las bodas del Cordero. Y no pasaremos esas tribulaciones, porque esas tribulaciones son exclusivas para el pueblo de Israel, para los descendientes de Israel. Entonces aquí en el capítulo 13 aparece un acontecimiento importante, y es que hay 3 personajes. Está Satanás, que es representado por el dragón, y está la primera y la segunda bestia. Uno representa al anticristo y el otro el falso profeta. Esos 3 personajes, eso se considera como la trilogía satánica. Aquí Satanás va a engendrar un hijo, de la misma manera que el Padre engendró a Jesús como Salvador del mundo. Él engendrará un hijo, y ese hijo se llamará Anticristo. Se hará pasar por Cristo y será adorado por los hombres. Y el anticristo, que tendrá un escenario y una oportunidad para actuar, gobernará la tierra junto a un falso profeta. Falso porque está unido con el falso que es el anticristo, pero va a hacer muchísimas cosas extraordinarias de lo que la gente le gusta ver. Porque la gente no prefiere ver el milagro de la redención en Cristo, sino que quiere ver fuego que descienda del cielo y cosas extraordinarias. Y por eso usted ve que ocurre un milagro en una iglesia, lo pasan por televisión y toda la gente va a buscar milagro, porque lo van a buscar a la iglesia, no en Cristo, porque Cristo hace milagro donde quiera que estás. Aleluya. Y van corriendo y terminan todos envueltos, y de allá vienen llorando porque le quitaron lo que tenían en el bolsillo. Entonces Satanás va a hacer eso, va a hacer descender hasta fuego del cielo, va a tener una imagen que producirá vida y que todo el mundo tendrá que adorarla en un momento determinado. ¿Y sabe lo que pasó? Que la gente va a adorar voluntariamente a Satanás, que representa el dragón aquí. Rehúsan adorar a Dios y adorarán a Satanás, y entonces Dios va a castigar a la humanidad por adorar a alguien que no es a Él. ¿Alguien está aquí hoy? De manera que en Apocalipsis 13 habla de cómo la gente se volcó a adorar al dragón, que representa a Satanás, quien le dio poder, su poder a su hijo, a quien va a engendrar, a quien se llama el anticristo, y al falso profeta, que va a promover la figura del anticristo para que sea adorada por todo el mundo. Y la gente lo va a adorar voluntariamente. Y ahí cito al apóstol Pablo de nuevo: Dios lo entregó, lo desechó y le da un poder engañoso por cuanto no sirvieron a Dios ni lo tuvieron en cuenta. Y entonces, como la gente va a adorar al anticristo, los juicios de Dios comienzan a caer sobre la tierra. Hoy no lo podemos enumerar, y si hacemos una serie en algún momento, es larguísima poder ver cada juicio, enumerarlo, pero en términos general, los juicios de Dios son representación extraordinaria de lo que aparece en Apocalipsis 15 y 16. Y entonces en el capítulo 15 está describiendo una escena difícil que comienza los juicios de Dios a manifestarse porque habían adorado al anticristo y habían adorado a Satanás.
directamente. Esa adoración generó celo y Dios comienza a dejar caer su juicio. Comenzó a aplicar su justicia a la humanidad. Y se vio en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Provocaron a ira a Dios y vienen plagas, es lo que está diciendo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, una expresión de la presencia de Dios, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, aquellos que habían sobrevivido al periodo de la gran tribulación. Y vuelvo a señalarle antes que es un periodo para probar al pueblo de Israel. Y entonces, de hecho, la misma canción lo dice de quién se trata. Y usted está observando cómo esa gente que no adoraron al dragón, que no adoraron a Satanás, él lo mataba. Y mucha gente no están dispuestos a sacrificar hoy sus necesidades, sus deseos, sus caprichos, sus engaños y pecados por Cristo. Aleluya. Hay que estar dispuesto a sacrificar cosas por el Señor. Y entonces ellos van a rehusar adorar a Satanás. Le dirán: no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por eso van a morir muchos de ellos. Y entonces eso que está describiendo, que están viendo, son a esos que habían vencido porque se negaron a adorar el mal. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, o sea, ya no estaban vivos físicamente, habían alcanzado victoria porque se habían negado a adorarlo, y su marca y el número de su nombre. Y ustedes saben ya que en el capítulo 13 habla de la marca de la bestia y el número de su nombre, que se llama 666, que luego nos juntamos para hablar del tema, y ya están en el canal de YouTube todas esas enseñanzas, que pueden buscarlo en Iglesia El Camino RD. Pueden entrar y buscar para que tengan luz sobre esos temas, en lo que volvemos a verlo en su momento. Y la marca de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio, y con arpas de Dios cantaban el cántico de Moisés y de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Una gran pregunta: ¿quién no te va a temer a ti, Señor, que eres todopoderoso? ¿Y quién no va a glorificar tu nombre? La verdad que mucha gente se está negando a glorificar a Dios, y hay mucha gente que está soberbio en su condición pecaminosa y no quiere rendirse y decirle a Cristo: soy pecador, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, pero que tú me has redimido, te entrego mi vida para recibir los efectos de la redención y ser justificado, y que ya no ser prófugo de la justicia de Dios. Rehúsan decirle eso al Señor. Y cuando usted le habla de Dios, dice: yo siempre lo he aceptado. Tú lo has aceptado siempre. Entonces ponte de pie y repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. Y dicen: no. Entonces tú no lo has aceptado siempre. Hay mentira en la palabra. Si lo has aceptado siempre, entonces ponte de pie y repítelo: te reconozco como Señor, tú eres mi Redentor. Aleluya. Aleluya. Dicen que han aceptado al Señor, pero son soberbios. Tienen sus propios dioses a quienes se rinden, le obedecen y hacen lo que lo mandan a hacer. Y no quieren al Dios verdadero que lo ha creado y lo ha redimido. Y por eso viene la ira de Dios. Lo entrega a situaciones pecaminosas, difíciles, y su familia se destruye, y su vida también. Porque al no adorar a Dios, los demonios comienzan a desordenarlo y a provocar situaciones. La gente tiene que volverse a Dios. Necesita una iglesia que le diga la verdad de Dios a la gente, para que la gente pueda conocer al Dios verdadero, que es amor, pero también tiene una correa. Gloria a Dios. Y todos estaban
cantando el cántico de Moisés. Y el cántico era reconociendo la grandeza de Dios. Y se preguntan: ¿quién no te adorará, oh Señor? Y la respuesta la tenemos. Aquellos que están adorando imágenes, que quieren vivir en su condición pecaminosa, no quieren adorar a Dios, rehúsan, prefieren vivir en la maldad antes que rendirse a Dios. Aleluya. Pues solo tú eres santo, le dicen. Solamente tú eres santo. Y si hay algo de santidad en nosotros, es porque el Espíritu de Dios nos santifica. Pero en nosotros no hay ninguna condición de bondad. La que tenemos la hemos recibido por impartición del Espíritu de Dios, quien nos ha convencido de nuestra miseria espiritual, de nuestra condición de precariedad, y nos ha encaminado para que busquemos el rostro de aquel que es todopoderoso, que es justo y que es santo, que es misericordioso, que es compasivo. Digno de gloria es Él. ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, Él es santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Habrá una representación genuina de República Dominicana que va a subir y le va a decir: aquí estamos los dominicanos subiendo en tu presencia, alabando tu nombre, que aunque nuestra nación se corrompió con la idolatría, con el engaño, nosotros estamos dispuestos y aquí estamos, representación de la República Dominicana, los hijos de Dios. Subiremos a su presencia. Todas las naciones, de todas las naciones habrá un remanente. Tú tienes que estar en ese remanente que va a la presencia de Dios y dice: aquí estamos los dominicanos. Y allá van los chinos, que aunque tienen persecuciones, hay chinos que son fieles a Dios. Y Dios lo ha elegido para que ese día se paren y digan: aquí está la representación de China. Gloria a Dios, porque Dios tiene su gente en todo lugar que adora su nombre libremente y que está dispuesto a sacrificar sus intereses, sus deseos para alabar su nombre. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es santo, digno de gloria, y Él manifestará su juicio. Pero qué bendición que la República Dominicana, todo el mundo tiene que leer la Biblia, porque está abierta en los símbolos patrios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero rehúsan rendir su corazón a Cristo. Pero hay un remanente que el Señor ha elegido, porque de todas las naciones hay un grupo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y aunque usted ve los países árabes que hay una resistencia asidua por Dios y por los hijos de Dios, allí Dios tiene una población, porque de todas las naciones tiene un remanente que irá a su presencia y levantará bandera. Aleluya. Él lo determinó, que aunque hay idólatras en el mundo, Él tiene su gente. Y tú eres de ese pueblo, pueblo de Dios, que tenemos que negarnos a nosotros mismos para alabar su nombre libremente y para ir a su presencia, a rendirnos. Aleluya, aleluya. Cuando yo leo la palabra y el ambiente en que yo me crié, me doy cuenta que Dios estuvo ahí en cada momento siendo embrión y que me incluyó en el pueblo que va a ir a representar este país a su presencia. Le doy honor y gloria por esto. Él es fiel. Y en Apocalipsis 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Porque la gente que adora ídolos, que adora a Satanás y que vive en pecado, un día será castigado, porque la ira de Dios será contra ellos. Esa es la verdad de Dios y ese es el Dios que nosotros conocemos.
que es misericordioso, pero que también azota. Aleluya. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muertos, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Usted ni se imagina que dicen que hay un fenómeno donde nosotros como país, el sol está dándonos directamente, y hay unos 3 días que nos estamos deshidratando. Los que estamos expuestos al trabajo físico, nos deshidratamos, sentimos como que se nos va el agua del cuerpo. Imagínese usted cuando venga como juicio de Dios, que el sol comience a calentar suficiente y que la gente no encuentre para dónde ir ni qué hacer. Eso es una manifestación de los juicios de Dios por causa de la idolatría. La gente cree que es un cuento. No es un asunto de religiosidad. Es un asunto de que Cristo se ha entregado por los pecados de la humanidad y quiere que le sirvamos y que alabemos su nombre. Y si no lo hacemos, nos atenemos a la consecuencia. Aleluya. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Fíjese, en vez de rendirse a Dios, pedirle perdón y arrepentirse, lo que hace es que blasfeman el nombre de Dios. Insultan a Dios, niegan a Dios y se vuelven tras los ídolos. Pero gracias al Señor que nos liberó de ahí. Qué misericordioso es el Señor, que no nos dejó ahí. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para adorar a Dios, sino que persistieron. Y eso es peligroso, resistir a Dios. Resistieron a Dios en vez de arrepentirse. Cuando la gente tiene dolor, debería buscar a Dios, debería arrepentirse de su condición pecaminosa, pero no lo hace. Aquí dice que negaron a Dios, rehusaron adorar a Dios. Sin embargo, Dios es el que tiene el poder, si se arrepienten, para cesar el proceso. Permítame concluir hoy y nos vemos pronto. Hay mucho más cosas que hablar y más tiempo para hacerlo. Los hijos de Dios son disciplinados cuando desobedecen al Señor, y los impíos son castigados por el eterno Dios. Así lo establece la Escritura, que Dios disciplina y azota a sus hijos. Él disciplina a sus hijos. Pero el que no es hijo de Dios, cuando hace lo malo, entonces castigado, destruido. Pero el que es hijo de Dios, Dios le da un chance para el arrepentimiento, lo disciplina, lo procesa, para que podamos volvernos a Dios y vivir para Él. Si conocemos la verdad de Dios, no nos engañamos nosotros ni engañaremos a la gente. Conozcamos a Dios como Él es, conozcamos su verdad y no engañemos a la gente pintándole pajarito en el aire. Digámosle la verdad a la gente. Cristo te ha redimido y tus pecados lo llevó en la cruz del Calvario. Si tú lo aceptas, tú recibes su gracia, su misericordia, su compasión, su amor fluye a favor de ti. Pero si tú no llegas a amar a Dios, entonces hay juicio de Dios por cuanto tú vives en injusticia. La justicia de Dios tiene un peso específico. Y esa es la verdad. Y ese es el Dios verdadero que habla la Escritura. La verdad de Dios es que Él es amor, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que su gracia se ha manifestado a través de Cristo, pero que Dios castigará el pecado. Y esa es la palabra verdadera. El Señor castigará el pecado. ¿Cuándo será?
¿Y cómo será? En su momento será por medio de los juicios de Dios y del juicio de Dios en singular, que hablaremos posiblemente este mes o el que viene, pero lo hablaremos en esta serie acerca del juicio de Dios. Así que la gracia de Dios sea contigo. Señor, gracias en el día de hoy por tu misericordia. Te reconocemos como Señor y te agradecemos que nos has seleccionado en tu misericordia y nos ha dado la oportunidad de servirte para representar las naciones del mundo que van delante de ti a adorarte. Queremos adorarte de corazón, Señor. Queremos servirte de corazón. Completa tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque tú añades los que han de ser salvos. Trae liberación del intelecto de aquellos que no te conocen, que están aquí hoy, para que puedan abrir su corazón y servirte. Que aprendan a amarte a ti, Señor. Gracias porque tú lo haces. Honor y gloria a tu nombre. Gracias porque ha manifestado tu amor. Convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Convéncelo de su miseria espiritual y de que hay una salida en ti y una vida gloriosa en tu presencia. Señor, que estemos dispuestos a sacrificar lo que haya que sacrificar para agradarte a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.